¿Alguna vez se han levantado por la noche en medio de la oscuridad y han tropezado con algo que no podían ver? Conozco a una persona que nada de esto le pasó, porque era ciego de nacimiento. Así que, hermanos, vamos a orar. Padre, te damos las gracias por esta mañana, Señor, que estamos aquí reunidos en tu nombre, para escuchar de tu palabra, Señor, para aprender de ti, para ser confrontados por ti, Señor, y ser edificados. Padre, mira a tu siervo, falible, Señor, un pecador a quien tú has puesto en esta responsabilidad, Señor. Protege tu palabra de mí, Señor, para que todo lo que salga de mí sea, Señor, con tu anuencia, con tu bendición, y que sea, Señor, para provecho de tu congregación. Bendice cada corazón que está aquí presente, Señor, y prepáranos para ser instruidos por ti. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, hoy vamos a hablar de una persona que era permanentemente ciega. Alguien que no tuvo nunca ese problema de encontrarse en la oscuridad, del miedo que produce la oscuridad. Sencillamente era alguien que había nacido ciego. En esta historia vamos a aprender mucho del ciego, vamos a aprender mucho de nuestro Señor y vamos a aprender mucho del mundo. Por eso acompáñenme, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 9. Juan, capítulo 9. Es un capítulo bastante largo y lo vamos a cubrir completo, por lo tanto, no lo voy a leer completo, sino que en la medida en que la historia se va desarrollando, así vamos a proceder con el mismo. Hermano, la ceguera debe ser una de las enfermedades que más temor debe causar en una persona. Porque cuando usted es ciego, usted sencillamente pasa a depender de muchos factores. Y la ceguera es algo que puede una persona nacer ciego o es algo que la gente puede adquirir gradualmente o de una manera repentina. Cuando estudiaba este pasaje me llegó a la cabeza la joven ingeniero que iba en un vehículo y fue atracada, le quisieron quitar el vehículo y la balearon y ella perdió la vista. Toda su vida cambió, todos sus planes cambiaron, todo lo que ella tenía como meta sencillamente cambió porque perdió la vista. Así que, hermano, lo que vemos es que la vista es un elemento sumamente importante y el Señor lo sabe. Por eso Juan, el capítulo 9, nos empieza a decir: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya sido nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Y vemos aquí que lo primero que nos habla es de una persona que era ciega de nacimiento, una persona que sencillamente nunca había visto nada. Y si miramos lo difícil que debe ser ciego en este tiempo, a pesar de que ya tenemos un lenguaje, el braille, tenemos se toman muchos cuidados, las instituciones toman cuidado en cuanto a preparar todo el ambiente para que una persona con dificultades pueda moverse, algo que no sucede en las calles, porque aquí cualquier ciego puede terminar en una alcantarilla, ustedes conocen cómo son nuestras calles, o abrazado de un poste de luz. Aún así, la condición de ciego era mucho más difícil hace 2000 años. Hace 2000 años, una persona que nacía ciega, sencillamente era completamente dependiente de la caridad de los demás. Dependía totalmente de otros. Era una persona también que vivía sin esperanza de ser sanado. En estos tiempos hemos visto mucho desarrollo en cuanto a la ciencia en esa área. Pero a lo más que se ha llegado es a que implantándole un chip en la cabeza pueden ver algunos bultos, así como sombras. Eso es lo más cercano que ha llegado de rescatar en la vista a una persona que sencillamente la ha perdido. Volvemos otra vez 2000 años atrás. Era una persona completamente dependiente y que no tenía la más mínima esperanza de que iba a haber algún cambio en su estado. Y vemos aquí, hermanos, que algo que tenemos que tener muy claro, y es la razón del sufrimiento. No es el tema central del pasaje, pero sí nos habla de ello, y es porque los discípulos inmediatamente preguntan: ¿quién fue que pecó? ¿Fueron sus padres o fue este para que haya nacido ciego? En otras palabras, debe haber algún pecado que se ha manifestado en la ceguera de esta persona. Y esto era una enseñanza que estaba arraigada en las culturas orientales, y los judíos no eran la excepción. De hecho, si vamos al libro de Job, vamos a ver que los amigos de Job,
que fueron a consolarle, una de las cosas que le reclamaban a Job era que algo él había hecho para que pasase todo lo que estaba pasando. Y muchas veces pensamos como ellos cuando creemos que si a alguien le pasa algo es porque sencillamente algo ha hecho él o ha hecho su familia. Y sí es cierto, hermanos, que hay condiciones que pueden ser heredadas. Por ejemplo, una mujer embarazada que no tiene los cuidados del lugar, que no se alimenta correctamente, que mantiene ciertos vicios como el alcohol, como las drogas, como el cigarrillo, etcétera, etcétera, puede eso repercutir en el desarrollo del niño y el niño nacer con una condición especial producto de ese pecado. El pecado de no haber seguido las recomendaciones que se establecen para una persona que esté embarazada. Pero no es que el pecado sea la consecuencia, sea la razón por la cual a usted le pasa algo malo. No necesariamente tiene que ser esto. Y el Señor Jesucristo lo dice aquí claramente, que esto es para que la obra de Dios se manifieste en él. Dios tenía un propósito en este ciego, así como tiene un propósito en cada una de las dificultades que nosotros atravesamos en nuestra vida. En cada una de ellas, Dios va a manifestarse. En cada una de ellas, Dios va a sacar algo. Desde la caída del hombre en el Edén, todo ha quedado trastocado, hermanos. Todo. El pecado se manifestó en toda la creación y por eso la palabra de Dios nos dice en Romanos 8 que aún la creación gime a unas esperando la redención, esperando que sencillamente sea todo cambiado. Los hombres, aún el hombre salvo, aún el hombre que tiene a Cristo en su corazón, siente el peso del pecado que sigue acechándole. Juan en Romanos capítulo 7, 18 al 24, dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, Pablo quiere hacer las cosas correctas, haya esta ley, que el mal está en él. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso lo está diciendo un cristiano creyente consagrado. Esa lucha que llevaba Pablo es la lucha que llevamos tú y yo. Y todo el capítulo 8 está desarrollado para mostrarnos que la única manera que podemos tener victoria contra las acechanzas del pecado es llevando una vida conforme al Espíritu, una vida que sea guiada por el Espíritu Santo. Así que, hermanos, aún los cristianos vivimos esa lucha, pero el que no es cristiano la tiene todavía aún peor. Dice la palabra de Dios, por tanto, como el pecado entró en el mundo y por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El que no es cristiano sencillamente todavía está muerto en sus delitos y pecados. Pero el Señor conoce nuestra condición y no se queda indiferente. Usa el pecado nuestro para mostrar sus atributos. Es una de las grandezas de Dios. Dios utilizó la caída del hombre y todas las cosas que el hombre ha hecho para de una manera u otra mostrar sus atributos. Dios no es la causa del pecado, pero aún así Dios en su sabiduría ha utilizado el pecado para mostrar toda su naturaleza. Hermanos, en Dios podemos aprender de misericordia, en Dios podemos aprender de bondad, en Dios podemos aprender de justicia y en Dios podemos aprender de perdón. Y ninguna de esas cosas eran posibles si el pecado no se hubiese extendido en el hombre. Romanos 5, 18 al 21, que es la respuesta de Pablo a esa declaración de que todo hombre está bajo pecado, nos dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Porque la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como
como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El Señor no se quedó indiferente y mandó a su Hijo Jesucristo para remediar las cosas. Pero no solamente mandó a su Hijo Jesucristo a remediar las cosas, sino que también nos comisionó a nosotros como mensajeros suyos. Dice el Señor Jesucristo en el versículo 4: me es necesario hacer las cosas del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y aquí Jesucristo nos habla claramente de cuál es su misión. Nos dice primeramente que Dios va a manifestar su grandeza a través de este ciego y nos dice que lo va a hacer a través de él. Jesucristo tenía una misión y la tenía clara. Siempre estuvo apegado a su llamado. Me es necesario hacer las cosas del que me envió. Tenía que hacerla en el tiempo oportuno. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Pero no solamente eso, sino que valoró la importancia de esa misión. Luz soy del mundo. Entre tanto que estoy en el luz, luz soy del mundo. Cristo sabía que Él era la luz de los hombres, que solamente a través de Él los hombres podían tener luz, podían recuperar esa visión. Hermanos, nosotros como cristianos también somos misioneros, así como Cristo era un misionero del Padre. ¿Quiénes somos nosotros? Y busquemos por favor Mateo 5, los versículos que van del 13 al 16, para que veamos quiénes somos nosotros. Ahora me estoy enfocando en los hermanos creyentes. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién eres tú para Dios? Tú no eres aquel hombre que eras antes de convertirte, que era sencillamente alguien muerto en sus delitos y pecados, alguien que era completamente enemigo de Dios, alguien que sencillamente rechazaba a Dios. Mateo 5, 13 al 16 nos dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Nosotros somos esa sal que Cristo ha dejado para llevar sabor a la tierra, para curar a la tierra, para preservar al hombre. Pero también somos la luz del mundo. Cristo es la luz del mundo y nosotros como sus hijos, sus seguidores, también somos luz del mundo porque reflejamos su luz. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero no solamente somos la sal y somos esa luz, sino que también somos embajadores de Cristo. Cristo nos ha dejado a nosotros aquí como sus representantes para predicar su palabra, para expandir el reino, para llevar esperanza y llevar salvación a aquellos que estaban perdidos. Segunda de Corintios 5, 20 en adelante. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Eso es lo que el hombre necesita para que la luz pueda llegar a sus corazones. Debe reconciliarse con Dios y lo va a hacer a través de estos simples embajadores que somos tú y yo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en tiempo de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. ¿Qué vemos aquí? Somos sal de la tierra, somos luz del mundo y somos embajadores. ¿Qué debemos hacer? Ser fieles a nuestro llamado. Cristo fue fiel a su Padre en todo en cuanto tenía que hacerlo. Así nosotros tenemos que ser fieles a Cristo en todo en cuanto hemos sido llamados. Pero volvamos a la historia, hermanos, y vamos a ver la característica del milagro que Cristo hizo por este hombre que estaba convaleciente, que estaba necesitado
y que Cristo no se manifestó como alguien indiferente a sino que actuó. Y es lo que vamos a ver en los versículos que van del 6 al 13. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Uno decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. ¿Qué características vemos en este milagro? Lo primero que llama la atención es que el Señor Jesucristo es el que toma la iniciativa. Cristo es el que ve al hombre e inmediatamente actúa para ayudar a ese hombre. Cristo no esperó a que le pidiesen ayuda. De la misma manera, nosotros, hermanos, como cristianos, no debemos esperar al que alguien nos acuda a nosotros para nosotros acudir a Él en ayuda. Y sabemos que tenemos mucho para ayudar. Y cuando pensamos en ayuda, siempre pensamos en lo material. Y es necesario que nosotros manifestemos nuestra fe a través de nuestras obras materiales. Pero nosotros tenemos que presentar a las personas su verdadera necesidad, que es la necesidad de la salvación. Debemos tomar la iniciativa. Jesucristo tomó la iniciativa. Fue Él que escupió en tierra, hizo lodo y untó con los ojos al ciego. También este milagro muestra el divino poder de Jesucristo. No utilizó ningún elemento mágico, no usó nada extraordinario, solamente utilizó elementos naturales, tomó lodo de la tierra, hizo lodo con su saliva y sencillamente lo untó y le dio una orden de que fuese a lavarse. No se necesitaba nada mágico para que el Señor Jesucristo hiciese la obra, sin ningún elemento mágico, sin ninguna medicina, sencillamente el Señor dijo y fue hecho. También derrumba la superstición este milagro. ¿Por qué? Recuerden cuando estudiamos el capítulo 5, que vimos cuando Jesucristo nació, aquel paralítico que estaba en el estanque de Betesda. Él estaba pidiendo ahí, estaba esperando ahí, porque se decía que había algo mágico en ese estanque, que una persona podía sanarse. Sin embargo, Jesucristo no lo manda a este estanque, sino que lo manda al estanque de Siloé, que era un estanque que sencillamente la gente lo utilizaba para proveerse de agua, y utilizaban esa agua también en el rito de la purificación. Pero todo el mundo sabía que no había ninguna magia en esa agua. Pero Jesucristo ahí está también probando su fe. Él mostró fe y también mostró humildad. Él sencillamente hizo lo que el Señor le mandó hacer. Con esto el Señor Jesucristo derrumbó esa superstición que existía de que había un estanque que era para sanación y que ahí era donde las personas tenían que hacer sus cosas para poder ser sanados. Hermanos, la sanación siempre depende de Dios y no de los medios que Dios utiliza. Dios no necesita nada para actuar y para sanar, así como no necesita nada para hacer toda la creación, tampoco necesita nada para hacer su obra. Pero también este milagro, hermanos, no deja a nadie indiferente. Vemos aquí, hermanos, que los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este que se sentaba y mendigaba? En los vecinos produjo curiosidad, asombro, interrogante. La obra de Cristo en nosotros tiene que producir algún impacto en las personas que nos conocen. Tienen que ver algún cambio en nosotros si en verdad hemos sido salvos. Este ciego, las personas decían: ¿sería él? Se me parece. ¡Wow! ¿Cuánto ha cambiado este señor? Este no era el que mendigaba. Vemos aquí que este hombre antes mendigaba y ahora ya no lo hace más. En el ciego también produjo un gran cambio. Primero le dio nuevos propósitos. Este se sentaba y mendigaba. Su vida estaba basada en llegar a un sitio que posiblemente lo llevaban, lo colocaban ahí y ahí esperaba a que la misericordia de los demás se manifestase en él para él poder vivir.
Ahora este ciego no necesita depender de los demás, pero también produjo en él un testimonio. Estas personas le preguntan, ¿cómo pasó esto? ¿Qué ha pasado? Y él le decía, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve, y ahora yo veo. Me lavé y recobré la vista. Hay un testimonio, hermanos, y hay un testimonio que debemos dar nosotros. Dios ha hecho una obra en nosotros. Y no es que tenemos que dar ahora un curso de teología de cómo operó la gracia de Dios en cada uno de sus elementos para producir esa salvación que se produjo en mí. Pero sí podemos decir que hemos sido salvos. Sí podemos decir que Dios ha mandado su Santo Espíritu a morar en nosotros. Ese es un testimonio que podemos dar desde el mismo momento en que hemos sido salvos. Y a eso fue a lo que se apegó este señor. Él no sabía cómo habían pasado las cosas. Él no había visto nunca el rostro de Jesucristo, pero él sí sabía que el Señor le había recobrado la vista. Y como vamos a ver más adelante, se mantuvo apegado a la verdad, siempre repitiendo la verdad, siempre repitiendo su testimonio, independientemente de que quisieron cambiar su testimonio e independientemente del precio que tuvo que pagar por su testimonio. Él no dio clases de teología, pero sí dijo lo que Dios había hecho en él. Así nosotros, hermanos, debemos estar prestos a decir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Hermanos, Satanás no se va a quedar de brazos cruzados. Satanás no se va a quedar indiferente. Satanás tiene legiones de personas que le sirven a sus intereses. Y vemos aquí en el versículo 13 en adelante que Satanás entra en acción. Sus servidores entran en acción. Aquellos que pensaban que eran creyentes, que eran temerosos de Dios, con sus hechos ahora van a demostrar que sencillamente servían a Satanás por las cosas que ellos hacen. Hermanos, los fariseos inmediatamente llamaron al ciego, al ex ciego, para ser interrogado. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Vemos aquí que ya el ciego se está como cansando de la historia. Y aquí la va acortando. Dice, me puso lodos en los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Vemos que aún en el ciego esta discusión va produciendo fruto. Primero dijo aquel hombre que se llama Jesús. Ahora dice, este hombre es profeta. O sea, él cada vez que va a discutir, en la medida que avanza y que va cayendo en cuenta de lo que está pasando en su vida, se va dando cuenta de la grandeza del Dios que ha actuado en él. El caso escala ahora de lo particular, de lo cercano, de los vecinos, a lo general. Ahora se convierte en un caso de estudio, en un caso de investigación. Pero vemos que la investigación no se basa en conocer a aquel que hizo la obra, ni al fruto de la obra, sino al cómo. Lo que se quiere cuestionar ahora es el cómo se realizó la obra y por qué se hizo la obra y quién hizo la obra. Hay un dato muy importante aquí para los religiosos, y es que el hecho fue realizado en sábado. El hecho fue realizado en día de reposo. Y para ellos eso era un pecado. Y por eso ellos dicen que Jesucristo era pecador, porque había sanado a alguien en sábado. Pero como hemos dicho y como sabemos nosotros los cristianos, el sábado fue dado al hombre como un espacio para descansar, como un espacio para estar en comunión con Dios, pero en ningún momento dice que el sábado es un día para no hacer las obras de Dios. Y hacer el bien es parte de la obra de Dios, es parte de lo que Dios espera que hagamos nosotros. De hecho, nosotros expresamos que somos hijos de Dios cuando hacemos esas obras que Dios espera que nosotros hagamos hacia los demás. El testimonio se reafirma
Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, y él le dijo: me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Se mantuvo apegado a la palabra. La acusación de que Cristo era pecador porque no guardaba el sábado no tenía ningún fundamento en la palabra de Dios, sino en la cantidad de reglamentos que ellos mismos habían establecido y habían convertido el sábado en el día más pesado de la semana, el día de gozo, el día en el cual tú sacas el tiempo para sencillamente estar en comunión con los hermanos, para congregarte, para alabar a Dios, para cantar a todo pulmón, para ayudar a los demás. Ellos lo habían convertido en una carga para todo el mundo. Ellos habían regulado hasta la cantidad de pasos que una persona podía dar en ese día. Hermanos, también vemos que este milagro también trajo discrepancia de criterios, porque la palabra de Dios, las acciones de Dios, así como endurecen a unos, como estaba pasando con los fariseos, así también empiezan a enternecer el corazón de otros. Uno decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y vemos que eso produjo disensión entre ellos. Ya no todo el mundo pensaba igual. Cuando las personas ven la obra de Cristo en nosotros, algunos van a decir que es falso, pero otros van a empezar a cuestionarse y van a ver a Dios obrando en nosotros. Este que yo conocía que era alcohólico, este que yo conocía que no cuidaba de su familia, este que conocía que maltrataba a su mujer, este que conocía que estaba más enfocado en sí y en sus metas, ahora vemos a un hombre o a una mujer completamente diferente. Las personas van a ver ese cambio. Algunos van a decir: ese es un hipócrita, pero otros van a decir: Dios ha obrado en esa persona. Y tenemos que tener eso claro, hermanos, porque nuestro testimonio va a causar un impacto en las personas que nos rodean. Cuando la fe es genuina, ésta se fortalece con las dificultades y nos da una mayor comprensión de quién es Jesús. Vemos que para el ciego, Cristo empezó como aquel hombre. Ahora lo ve como profeta, pero va a seguir avanzando esa fe en ese hombre. ¿Por qué? Porque sencillamente el caso sigue escalando. Continúa la investigación. Y aquí vamos a ver ahora a la familia del ciego. Versículo 18. Dice la palabra de Dios: pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Y versículo 22, pongan atención, hermanos. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Vemos estos padres cómo se desligaron de su hijo, porque ellos querían mantenerse con acceso a la sinagoga, querían mantenerse con acceso a su religión. Y lo que vemos aquí primeramente es una pregunta amenazante. La pregunta que ellos hacen le está amenazando, como quien dice: ¿ustedes tienen algo que ver con lo que ha pasado en su hijo? En otras palabras, lo que vaya a pasar con su hijo también va a pasar con ustedes. Y vemos aquí cómo los padres reaccionan con miedo. Para ellos, aquellas cosas, su comunidad, su grupo, su ambiente, sus canchanchanes, eran lo más importante. Para ellos, mantener el status quo era lo más importante. Y muchas veces sucede eso con la religión, que las personas, por mantener su ambiente, por mantener en su grupo, sencillamente rechazan a Cristo. Estas personas no buscaron al que salvó a su hijo, al que sanó a su hijo, porque sencillamente buscar a Cristo significaba que iba a ser apartado de su comunidad. Lamentablemente vemos eso en muchas familias nuestras, que por estar aferrado a una religión, por no desconectarse de su grupo, por no desconectarse de sus hábitos, por no desconectarse de su ambiente, sencillamente rechazan a aquel que le tiene algo mejor guardado.
Estas personas hicieron una mala elección. Amaron más al mundo que a Cristo. Amigos míos que nos visitan, no cometas el mismo error. Tu grupo no vale la pena. Tu iglesia no vale la pena. Tu trabajo no vale la pena si todo ello te lleva a perder a Cristo. Cristo lo vale todo y debes estar dispuesto a dejarlo todo por tenerle a Él. Amigos míos, la presión vuelve de nuevo, se sigue incrementando, pero Dios está haciendo una obra en este caso. Dios está haciendo una obra en esta historia. Y es lo que vamos a ver en los versículos que van del 24 en adelante. ¿Qué hicieron los judíos? Volvieron a llamar al hombre. Esto continúa, esto no va a quedar aquí. Vamos a persistir. Tenemos que destruir este testimonio. Tenemos que hacer que se retracte, porque este testimonio cuestiona lo que somos nosotros, cuestiona nuestra religión, cuestiona lo que es nuestra fe. Tenemos que parar esto aquí. Tenemos que parar a este hombre. Este hombre se ha convertido ahora en un enemigo de la religión judía. Este hombre se ha convertido en un problema y por eso le han puesto tanta atención. Hermano, imaginémonos esto: un mendigo que se la pasaba el día entero tirado en el suelo esperando de la misericordia de las personas, y que ahora todo el sistema religioso esté preocupado por las cosas que este hombre dice. Nos habla de lo que es el poder de la fe cristiana. Hermanos, cuando nosotros nos levantamos y hablamos de Cristo, el mundo tiembla. Cuando la iglesia se levanta y habla lo que Cristo quiere que digamos, el mundo tiembla. Y por eso quieren acallarnos. Y por eso quieren de una manera u otra diluir el mensaje. Y por eso quieren siempre denostar al mensajero. Y por eso no escatiman esfuerzo. Y aquí no escatimaron esfuerzo. Vuelve la presión, pero ahora vamos a ver resultados inesperados. Versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros. ¿Y qué hicieron? Le expulsaron. Entonces vemos aquí, hermanos, que inmediatamente la cosa va escalando. Y aquí ya ellos caen en la blasfemia al decir que Jesucristo era un hombre pecador. Pero no solamente eso, sino que los hechos refutan los argumentos. Debemos apegarnos siempre a los hechos, hermanos. Decir la verdad es la única opción. No es que es la mejor opción, es la única opción. Es la única opción en la cual tú nunca vas a fallar. Cuando usted inventa una historia, a usted se le va a olvidar, se le van a olvidar detalles, se le van a olvidar eventos, la va a cambiar con el tiempo. Pero la verdad, a usted se le podrá olvidar parte de los hechos, pero en esencia, usted siempre se va a recordar de los hechos. Los hechos siempre van a refutar los argumentos de aquellos incrédulos. Vemos aquí, hermanos, la incredulidad que había en los religiosos. Estos estaban más enfocados en el cómo pasó el evento que
en quien había producido el evento y quien había recibido el milagro. Ellos estaban preguntando quién le abrió los ojos. Esa era su gran preocupación. ¿Cómo fue que le abrió los ojos? ¿Qué fue lo que hizo? Hermanos, la salvación es producto de la fe. Tenemos que tener fe. Y estas personas no tenían fe. Ellos no aceptaban los hechos de Dios, porque sencillamente los hechos de Dios no se encajaban a lo que eran los hechos que ellos entendían. En otras palabras, como lo que Dios hacía no encajaba con lo que esperaban que hiciera, sencillamente rechazaban a Dios y negaban poner su fe en Dios. Eso fue lo que pasó con estas personas. Se apegaron a la tradición y a su religiosidad. Le injuriaron y le dijeron, tú eres discípulo de él, nosotros somos discípulos de Moisés. Hermanos, las tradiciones, las religiones pueden convertirse en un gran obstáculo para las personas. Los hechos seguirán siendo siempre nuestra defensa. Este hombre dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, sin embargo, a mí me abrió los ojos. Dios ha obrado y él se quedó ahí. Pero vemos aquí que él nos dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿A qué apela aquel hombre es ciego? A argumentos de las Escrituras. Este hombre apela a las Escrituras. Veamos este caso, hermano. Un hombre que fue toda su vida ciego. A aquellas personas que se consideraban conocedores de las Escrituras, que eran entrenados de pequeñitos en las palabras de Dios. Sin embargo, este hombre utiliza las Escrituras como último argumento para mostrarle lo equivocado que ellos estaban. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Él está citando prácticamente textualmente el Salmo 34, los versículos que van del 15 al 18. Dice este Salmo, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y como vemos aquí que él prácticamente está citando en la primera parte que Dios oye el clamor de los justos y sencillamente tiene su ira siempre sobre aquellos que hacen el mal. Proverbios 15, 29 nos dice, Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Él está utilizando las Escrituras para derrumbar los argumentos cuando ha visto que ya su testimonio, su obra hecha en él, para ellos no le es valedero. Ahora él va entonces a las Escrituras. Y es algo hasta curioso que a conocedores de las Escrituras o supuestos conocedores de las Escrituras haya que apelar a las mismas Escrituras para mostrar los equivocados que ellos están. Ahora, hermanos, ¿cuántos libros leyó este hombre? ¿Cuántos versículos leyó este hombre? 0. Este hombre, todo lo que sabía de las Escrituras era por lo que había oído. Lo que nos dice a nosotros que debemos predicar las Escrituras, porque aún en aquellos incrédulos, las Escrituras van a quedar en su mente y en tarde o temprano esas Escrituras van a producir algún fruto. Hay que predicar las Escrituras. Lo he dicho muchas veces. Mi cuñado duró como 14 años que no perdía la oportunidad para predicarme la Biblia. Y yo no le hacía caso. Pero un día las Escrituras dieron su fruto. Hay que predicar la palabra. Hay que ser fieles a la palabra de Dios y no aguarla. Él se mantuvo fiel y predicó la palabra de Dios. Y vemos que él hace una declaración impactante en todo esto. La fuente del poder de Cristo, él no la atribuye al lodo, él la atribuye a Dios. Él no la atribuye al estanque, él la atribuye al Dios. Él dice, si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Y entonces estas personas utilizan otros argumentos para responderle.
Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Y vemos aquí 3 características. Primero, siguen creyendo que su condición de ciego era producto del pecado y también que él no tenía capacidad para enseñarles a ellos. ¿Y tú nos enseñas a nosotros? Debo decirle, hermanos, que uno de los problemas que tenemos cuando tenemos mucho tiempo estudiando las Escrituras es que a veces creemos que lo sabemos todo. Y eso no es así. La palabra de Dios se revela para todos, está en las Escrituras, pero hay versículos que llegan a nuestra vida, impactan nuestra vida de manera tal que quedan en nosotros. Y hay otros que sencillamente nosotros no le ponemos mucha atención o sencillamente no han hecho su fruto en nosotros. Y en ciertos momentos, en ciertas dificultades, otro hermano, sin importar los años que tenga en la palabra, nos va a instruir a través de ese versículo que sencillamente nosotros nunca le hicimos caso. En otras palabras, hermano, no importa que tú leas la Biblia el año entero, siempre van a haber cosas en la palabra de Dios que otro hermano te podrá ministrar a ti si se ha expuesto a la palabra de Dios. Debemos ser humildes y estas personas no eran humildes. Debemos estar, hermanos, fundamentados en las Escrituras. Y estas personas no estaban fundamentados en las Escrituras. Por eso ellos decían que esta persona sencillamente había nacido en pecado. Y vemos que la acción de ellos muestra lo que había en su corazón. Sencillamente le expulsaron. Al no resistir la verdad, sencillamente lo que hicieron fue aplicar la violencia. Le sacaron de la congregación, lo apartaron. Algo que tenía una implicación muy grande en la vida de esta persona. Estamos hablando de un hombre que había pasado toda su vida como mendigo y ahora iba a pasar toda su vida como exiliado, espiritualmente diríamos, porque él seguía viviendo en su zona. Pero vemos aquí que iba a ser una persona que no iba a tener el trato que tenían los judíos entre sí. O sea que esta persona iba a seguir sufriendo, pero esta persona no le paró a eso. Hermanos míos, no debemos pararle a ningún privilegio que hay en este mundo, o que el mundo nos ofrezca, si ese privilegio nos separa de Cristo. Esta persona sencillamente fue expulsada de la comunión. Hermanos, vamos a hacer un resumen parcial con respecto al ciego. Pasa de mendigo a ser una persona útil, de una persona dependiente a ser una persona completamente independiente. Vemos a un hombre que su fe va creciendo. Aquel hombre que llamaba Jesús, ahora le llama el profeta. Vemos que se convierte en un defensor de la obra de Dios en su vida. Y vemos a un hombre que está lleno de valor. Vemos a un hombre que argumenta con las Escrituras, que no teme contradecir a los líderes religiosos de la época, o sea, ni tampoco a sus padres. Vemos a un hombre cargado de valor y podemos decir, estamos ante un gran cristiano, ¿verdad? No tan rápido. Veamos más adelante. Hay una ceguera que permanecía en él y era la ceguera más importante. Ya él podía ver a las personas, pero seguía siendo un ciego. Y estamos hablando de una ceguera que también necesita sanación y es la ceguera espiritual. Versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que cree en él? Le dijo Jesús, pues le ha visto y él habla contigo. Y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. La cura de esta ceguera espiritual tiene características únicas. Vimos la ceguera física, cómo este hombre fue sanado, y vimos las características de esta ceguera. Ahora vamos a ver la característica de la ceguera espiritual y cómo puede ser sanada. Lo primero es que es una obra que inicia en Dios.
Jesús oyó que fue expulsado y es Jesucristo quien le busca. Es una obra de fe, solo basta con creer. Jesucristo no le dijo, tienes que bañarte 7 veces, durante 7 semanas, durante 7 años, sino que le dijo, ¿crees en el Hijo de Dios? Y esta persona creyó, y como pasó con Abraham, le fue contado por justicia. Es una fe que se basa no en un hecho, sino que se basa en una persona, en Jesucristo. Por eso él dijo, yo soy, en mí es que tienes que poner tu fe. Requiere de un corazón dispuesto. Él respondió, ¿quién es, Señor, para que crea? Él quería encontrarse con el Señor. Él quería encontrarse con Dios. Él quería entregar su vida a Dios, pero no sabía cómo hacerlo. Y Jesucristo se le revela. Amigos míos, Jesucristo no anda caminando por la Jacinto Mañón, ni tampoco por Villa Aura, pero nosotros sí. Jesucristo nos ha dejado nosotros con una misión de presentarle a Él y de representarle a Él. Hay miles de personas con un corazón que ya está listo para recibir a Cristo, pero deben conocerle, y esa es nuestra misión como cristianos. Hermanos, todo está listo, los corazones están ahí, solamente hay que predicar en la palabra. Recordemos a Jesucristo en Juan capítulo 4, el versículo 31 al 35. En Juan capítulo 4, Jesucristo se encuentra en Samaria y se encuentra con la mujer samaritana. Y Jesucristo se queda ahí para predicarle la palabra de Dios, mientras los judíos, sus seguidores, los seguidores de Cristo, sus discípulos, estaban enfocados más en las tradiciones, en la religión y en sus estómagos. Estaban preocupados en la comida que en las personas que estaban ahí. Sin embargo, Jesucristo le habla a ellos al corazón, le dice, miren hermanos, el trabajo nuestro es otro. El trabajo nuestro no es enfocarnos en las cosas materiales, sino en las cosas espirituales. Juan capítulo 4, versículo 31 al 35 nos dice, entre tanto los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Hermanos, los campos ya están blancos para la siega. Les dije ahorita que tenemos una misión. Debemos ser embajadores de Cristo. Tenemos un mundo perdido y tenemos un tiempo limitado. El día es hoy para predicar la palabra, no es mañana, es hoy. Esta es la oportunidad y eso se va a repetir mañana, pasado y pasado. Cada día, hermanos, que abramos nuestros ojos, debemos verlo como un día que Dios nos da, como una oportunidad para predicar su palabra y para salvar almas. Alzad vuestros ojos y mirad los campos, ya están blancos para la siega. Hermanos, el Señor nunca va a desechar un corazón dispuesto. Le has visto, es el que habla contigo. Cristo, si tú le predicas a Cristo al hombre y el hombre tiene un corazón dispuesto, nunca va a ser rechazado. Vemos aquí, hermanos, que se produjo una entrega incondicional. Eso fue exactamente lo que pasó contigo y lo que pasó conmigo. La verdad, hermano, es que este evangelio viene para ser predicado. Este evangelio es lo que trae esperanza a las personas. No hay otro mensaje. Estamos en una época hermosa, una época preciosa, una época en la que las personas están dispuestas a dar. Y sabemos esto. Y también está dispuesta a pedir. También sabemos esto por el camión de la basura, que este es el mes donde ellos más piden. Pero hermanos, este es un mes en que la gente está preparada para escuchar. Pero también es un mes propicio porque se producen muchas reuniones en ambientes informales, donde tenemos que aprovechar la oportunidad para llevar el mensaje de salvación a los perdidos. No hay mejor regalo que tú puedas hacer en estos días que el regalo del Evangelio. El Evangelio tiene 2 caras. Primeramente es un instrumento de salvación,
pero también es un instrumento de juicio para aquellos que lo rechazan. Así que, hermanos, como el fuego ablanda algunos materiales y endurece a otros, asimismo el mensaje del Evangelio va a producir ablandamiento de corazón y también va a producir endurecimiento de corazón. Todo dependerá de lo que haya en el interior, pero esa es una parte que nosotros no podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es la predicación de la palabra, ser diligentes en predicar la palabra. Cristo fue la luz y la salvación de este hombre y de millones y millones de personas a lo largo de la historia, pero también la condenación de muchos más que, apegados a la religión, a las tradiciones o a sus conocimientos, le rechazaron. Estamos en tiempo de regalo y tenemos el mejor regalo. Démoslo, no nos cuesta, ya Cristo pagó por él. Así que solo hay una luz y es Cristo. Iluminemos este mundo. ¿Qué hacemos? ¿Lo tomamos o lo dejamos? ¿Lo haremos o lo obviaremos? ¿Saldremos de aquí más pensando en qué comeremos, como estaban pensando los discípulos, o saldremos aquí pensando en qué haremos para que el mensaje del Evangelio llegue a los hombres? Hermanos, este es el mensaje que le tengo para el día de hoy. Seamos diligentes, el tiempo es corto. Amén. Oremos. Padre, te damos las gracias por tu palabra, Señor, porque vemos en ella, Padre, que tú eres un Dios todopoderoso, que puede traer sanación física, pero también traer sanación espiritual, Señor. Padre, que no salga un alma de este local, que no salga un alma de este recinto, Señor, sin entregar su vida a ti, sin consagrarse a ti, Señor, y que no salgamos, Señor, de aquí pensando en otra cosa que no sea glorificarte con nuestros actos, Señor. Bendice, Señor, esta iglesia, bendice cada miembro de ella. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos de evangelización, instrumentos de salvación, Señor, y también instrumentos de edificación. Padre, que hoy sea un día para recordar, Señor, en cada uno de los corazones aquí presentes, que sea el día, Padre, en que nuestras almas se entreguen a ti. Te lo suplicamos, te lo rogamos, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.